Amados, damos gracias a Dios por darnos la bendición de poder estar una vez más compartiendo las buenas nuevas de salvación. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia, por su grandeza, por su bondad para con nosotros. Así que nos gozamos en esta hora, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder nosotros, aleluya, compartir la palabra de Dios. Doy una bienvenida a cada hermano de la senda antigua. Siéntase bendecido en el Señor, me gozo en poderle saludar. Y cada hermano que está en sintonía, cada amigo, aleluya, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de que a través de este medio podamos estar unidos para estudiar y compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios por un día más que nos ha regalado de vida y seguimos orando y declarando la victoria sobre toda la humanidad, pidiendo la bendición de Dios, porque es Dios el que sabe poner las cosas en su orden, en el nombre maravilloso de Jesús. Agradecidos con Dios, amados míos, vamos a disponer nuestro corazón y voy a tomar un verso de la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a estudiar en esta preciosa hora unos minutos de la bendición del Señor. Leo en Génesis capítulo 2, el verso 8, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Vamos a estar orando y pidiendo la bendición del Señor. Oremos todos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de poder compartir tu santa palabra. Gracias por la bendición de poder, Señor, también juntamente con los hermanos y amigos, podernos reunir bajo este medio, Señor, oh Dios, y ser edificados para vida eterna. Te pido que tu palabra, que es bendición y es verdad y salvación, esté llevando vida, libertad a las almas, esté, oh Dios, dando bendición a cada persona, obrando milagros, maravillas, señales y prodigios para la gloria de tu santo nombre y bendición de cada uno de los que oyen, creen y reciben la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Toma el control del tiempo, de la red, todo, manéjalo tú y llévalo en tu orden en el nombre glorioso de Jesús. Y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amados míos, he tomado este verso donde la Biblia registra en Génesis capítulo 2, el verso 8, que Dios dice plantó un huerto en el Edén. Plantó un huerto, gloria al Señor, dice, y puso allí al hombre. Lo colocó en el huerto, gloria al Señor, allí para bendecirlo, para hacer de él lo que Dios siempre ha querido hacer. Tomo el verso, es para que nosotros meditemos y hagamos una relación de la vida espiritual y hablemos de los tres huertos bíblicos. Los tres huertos bíblicos que hallamos en la palabra y que nos viene a enseñar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. Cuando miramos la escritura, miramos la palabra, tenemos que aprender a relacionar las cosas y a ver qué es lo que nos habla para nuestra edificación, nuestra formación, nuestra bendición. Por eso, dejémonos bendecir por el Dios del cielo y vamos a estudiar con la ayuda del Señor sobre esos tres huertos bíblicos. No olvide, tres huertos bíblicos que vamos a mirar, gloria al Señor. Y el primer huerto que nosotros aquí encontramos en la Biblia, Génesis capítulo 3, que le vamos a llamar el huerto de la tentación. El huerto de la tentación. Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios, así leo unos versos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria al Señor. Que Dios, aleluya, nos permita comprender esta parte al llamar el huerto, en este momento, el huerto de la tentación, porque es necesario que nosotros seamos probados, seamos pasados por los momentos de la vida en los cuales Dios quiere que nosotros siempre seamos victoriosos, seamos más que vencedores. Aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. Una vida cristiana sin pruebas, sin luchas, sin tentaciones, no se puede enseñar sobre un camino de victoria y de bendición. Es en base a las luchas, a las dificultades de la vida, que se logran los objetivos y se puede hablar de triunfos, de bendiciones. Por eso aquí el huerto de la tentación, que es el huerto donde nosotros tenemos que encajar en nuestra vida espiritual. La gente, a ninguno nos gusta sentirnos en esa condición de tentación, pero es necesario. Es necesario para que nosotros demostremos qué es lo que tenemos en el corazón. ¿Qué clase de personas somos? Es en el momento de la lucha, de la tentación, donde el creyente enseña qué Dios tiene, a qué Dios adora. Es ahí donde se puede. Por eso le dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que soporta, es necesario. Dice bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Feliz el hombre que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya vencido, recibirá la corona de vida. Cuando haya vencido. La tentación es donde viene a hablar de la batalla, de la lucha, donde viene a confrontarse el bien, el mal. El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, a hacer daño al ser humano, y Dios a favor del hombre. Cuando el hombre aprende a depender de Dios, es donde la palabra dice en Romanos 8:37 que somos en todas las cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio del Señor Jesucristo. Somos más que vencedores nosotros. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque viene la lucha, viene la tentación, y en Cristo nosotros vencemos. Pablo lo expresó de la siguiente manera, y lo habló en Filipenses 4:13, que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos nosotros que comprender, aleluya, y saber esa bendición, de que es necesario pasar por el huerto de la tentación. Por eso le llamamos así, porque aquí estaban ellos en la presencia de Dios, en la bendición de Dios. Dios les dio una orden y le había dicho al hombre y a la mujer: de todos los árboles, de todos podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, mira, de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comas de él mueres. El hombre lo tomó muy a la ligera y dice que vino el tentador, Satanás, y usó a la serpiente, y viene y Eva es engañada por la serpiente. Viene y le insta y le habla y le dice, con que Dios le ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Primero le lanza una mentira, que no coman de los árboles. No, por eso ella le dijo al tentador, le dijo a la serpiente: no, Dios no nos ha prohibido comer de los árboles, sino de uno solo. De uno solo, ella sabía. Y viene él y siembra la duda, siembra la incertidumbre, siembra la curiosidad, y viene la tentación. Viene la tentación, y es donde Eva comete el error de dejarse inclinar por eso, se deja llevar por eso y la lleva a la derrota, al fracaso. ¿Por qué? Porque viene y le coloca supuestamente y le hace creer que
comiendo del fruto puede ser como Dios, puede alcanzar más sabiduría, y puede, según ella, ¿sí?, tener la bendición plena del conocimiento de Dios. Era el engaño de Satanás. No lo entendió y conocemos toda la historia. Aquí lo dice la Biblia. En el verso 6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación siempre se presentará a usted y a mí, a cada persona, de una manera llamativa, agradable. Nunca la tentación se nos va a presentar tal como lo que es lo malo, es lo ajeno. De pronto algunas veces ilustramos. Satanás es un espíritu inmundo, es un ángel caído, constituido en espanto. Los ángeles que fueron destituidos, que se rebeldizaron con él, se constituyeron en demonios. Son los demonios que minan los aires. Son seres espirituales, pero de tinieblas, de maldad. Al verlos, si los pudiésemos ver, si Dios nos permite verlos, vemos espectros, vemos cosas horribles, horripilantes. Los demonios son horribles. Los ángeles que guardan la dignidad, los ángeles de Dios, son seres espirituales y son hermosos y son ángeles de luz. Verlos a ellos, cuando Dios permite, brindan confianza, brindan seguridad, porque vienen de parte de Dios. Pero ver demonios, ver los ángeles caídos, produce miedo, terror, pánico. Y todo se quiere menos verlos y mucho menos acercarse a ellos. Por eso cuando viene la tentación al ser humano, se le presenta de una forma llamativa. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y usted observa aquí, dice que Eva vio el árbol y vio que el árbol era bueno y árbol codiciable. Ya tenía la costumbre de ver allí los árboles y pasar y ver ese árbol ahí común. Pero vino el tentador y le sembró la inquietud a que se fijara mucho en él. Y por eso cuando se fija, entonces viene y cambia de parecer, se inclina y se deja llevar y peca. La tentación, vuelvo y le digo, al ser humano viene de una forma llamativa, de una forma agradable. Nunca una persona va a correr a algo indebido y a desbocarse por hacer algo que no le conviene cuando no le agrada. Corre es porque le agrada. El que corre al licor es porque quiere y le gusta sentirlo. El que corre a la droga es porque quiere y anhela hacerlo. La gente cuando corre a lo malo es porque les agrada hacer eso, porque eso aparentemente les hace sentir bien. Así se disfraza el pecado. Por eso a esta parte le llamamos el huerto de la tentación, que es donde todos tenemos que pasar. Es necesario que todos pasemos la tentación, que todos seamos tentados. Y por eso en 1 Corintios dice que Dios da juntamente con la prueba o la tentación la salida. Aquí Eva podía haber vencido si neutraliza y no se pone a llevarle la idea ni a prestarle atención a lo que dice el diablo. Se puso a hablar con él, se puso a darle explicaciones. Cuando nosotros nos ponemos a dar explicaciones, a sacar conclusiones de las cosas malas que no debemos prestar atención y nos ponemos a querer sacar conclusiones y explicar eso, nos vamos a dejar envolver y vamos a resultar engañados. Eso le pasó a Eva. Eva debió haber hecho, fue inmediatamente viene la serpiente y le habla y le siembra la duda de neutralizar eso, de cortar ese efecto, de usar la palabra de Dios y rechazar. Es el tentador
Dios dice no y no es no. Pero no, se puso a explicar las cosas. Y por eso es que en la enseñanza de hoy, en lo que estamos mirando, cada uno de nosotros vámonos examinando. ¿Por qué muchas veces cometemos tan fácilmente errores? ¿Por qué nos dejamos llevar de las cosas que no nos convienen? No queremos, pero algo nos hace correr. ¿Por qué? Porque nos ponemos a fijar nuestros ojos en lo que no debemos fijarnos. Empezamos a querer hallar explicaciones a cosas que hay es que rechazarlas. El pecado no es para nosotros ponernos a discutirlo, y ponernos nosotros a cuestionarlo. No, lo que es malo y hay que rechazarlo. La Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Y si dice que no le demos lugar, es eso, no prestar atención. Al Señor Jesús, Él pasó el huerto de la tentación. Toda su vida fue tentado, de muchas maneras, en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Y nosotros, así como Él fue tentado en todo, sin pecado, nosotros también tenemos que ser tentados. Y debemos en Cristo guardarnos sin pecado. Dice que como Él fue tentado en todo y sin pecado, poderoso es Él para guardar sin caída a los que somos tentados. Es en Cristo que nos podemos guardar. Cuando nos ponemos a filosofar, nos ponemos a sacar conclusiones de las cosas del mundo, lo malo, lo ajeno, a querer nosotros hacer explicar a la gente y a querer a nuestra forma de ver las cosas, vamos a resultar ofendiendo a Dios y pecando como lo hizo Eva. Aquí fue donde entró el pecado al mundo. Por eso llama el huerto de la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos? Porque allí vino el tentador. Usted, hermano, acuérdese que la palabra dice, allá en 1 Corintios 10 también dice: así que el que crea estar firme, mire que no caiga. No nos sintamos confiados en nosotros mismos, porque la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice: teme a Jehová y apártate del mal. Porque si nosotros nos confiamos en nosotros mismos, el tentador viene y en nuestra vana confianza nos engaña. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva se sintió muy confiada y se puso a hablar lo que no debería haber hablado. Ellos deberían haber rechazado tajantemente. Por eso la gente dice: no, es que un poquito de licor no hace daño, una copita, cierta cosita, eso no. Lo que pasa es que ya el extremismo de prohibir todo, que eso es malo. No, la Biblia dice en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Un error pequeñito lleva a la caída. En Eclesiastés capítulo 10, el verso 1 dice la Biblia: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Oiga, las moscas muertas, dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Para dañar el testimonio no se necesita algo grande, sino es algo pequeño. Eso pequeño es lo que daña y abre la puerta para muchas cosas de desgracia, de engaño. Por eso tenemos que entender, cuando un hombre cambia a su esposa por otra persona, o la esposa cambia al esposo por otra persona, viene el enemigo y le empieza a inyectar cosas, y le empieza a presentar situaciones y le hace creer que puede tratar a esa persona, que puede brindarle confianza, que puede de pronto abrirle el corazón y que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, que ella se sabe cuidar, él se sabe cuidar, y esto. La Biblia dice: no le dé lugar al diablo. Y por eso resulta cambiando al esposo por la esposa por el esposo. Siempre que un hombre o una mujer se pone a comparar a su esposa o a su esposo con otra persona, siempre verá errores en su esposa, siempre verá errores en su esposo. Lo más malo será él o será ella, y la persona con la que está comparando será lo mejor. Por eso Eva vio el fruto y lo vio codiciable.
agradable a los ojos. ¿Sí? Le llamó la atención y le hizo olvidar que Dios le había dicho, de todo pueden comer menos de eso. Eso no. Dios le dijo, todo pueden comer, ese no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir para Dios y a valorar lo que Dios nos da, y a no dejarnos engañar del diablo. Entienda este punto y comprendan, porque por eso es que la vida espiritual de los creyentes baja cada momento. En vez de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, como dice Proverbios 4:18, lo que va es de caída en caída y de derrota en derrota. La iglesia, hablamos y seguimos hablando. ¿Por qué vino esta pandemia? Porque Dios vio la iglesia, en vez de ir creciendo, la vio fue menguando. Volvieron el evangelio de Jesucristo, un evangelio espiritual, un evangelio de santidad, de pureza y de integridad, lo volvieron un evangelio de religión, de engaño, de falsedad, de mentira, de comercio, de lucro. Y por eso, ¿sí?, comenzaron a ver que el evangelio hay que hacerlo y que se tienen que hacer ciertas cosas para poder hacer el evangelio, para poder crecer, para poder avanzar. No, la Biblia nos enseña el orden del evangelio y lo que se sale de la Biblia es pecado. Por eso cuando vino el tentador a Eva, vino y de una vez le hizo ver el error, pero ella no lo entendió. Se puso a contestarle, ¿no? No hay que contestarle. La Biblia dice que no se le debe dar lugar y tenemos que nosotros tener cuidado con eso. Vaya examinando su vida espiritual y se da cuenta usted que usted ha querido crecer, pero muchas veces avanza 3 pasos y retrocede 6. ¿Por qué? Porque resulta que viene la tentación, tiene que venir, usted no puede evitarla, pero sí puede evitar la caída. No podemos evitar, dice el Señor, que un ave vuele sobre nuestra cabeza. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Un pensamiento, una intención, una mirada, no se puede evitar. Pero sí se puede evitar seguir la secuencia. Seguir la secuencia. Cuando algo usted ve que no le conviene, mira algo que no le sirve, algo que le produce daño, que le afecta a su vida espiritual, codiciar lo que no debe codiciar, observó y vio, quite la mirada de ahí, no siga. Eso es lo que Jesús dijo, que no podemos evitar que un pajarillo vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido. Que haga nido en nuestra cabeza quiere decir que la persona mira algo indebido y en vez de quitar la mirada de allí, sigue. Y si sigue mirando, eso sigue llamando la atención y sigue codiciando. La palabra a nosotros nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que llena el corazón del hombre, eso es la vida del hombre. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que comprender eso y saber, ¿sí?, que de lo que yo llene mi vida, eso voy a hacer. Y por eso, ¿por qué la gente resulta haciendo cosas ajenas? Porque ve a otros que las hacen. ¿Por qué las modas a veces son tan ajenas? Porque otro ve eso, ¿sí?, y sigue mirándolo y sigue prestándole atención hasta que eso le envuelve, lo ata, lo llena. Y luego quiere ser de esa manera. Por eso es que son las modas, por eso es que son todas las cosas del pecado, las cosas ajenas y las cosas que sirven y las que no sirven se presentan siempre para que el hombre observe y defina. Pero la mayoría siempre nos inclinamos es hacia lo malo. Hacia lo malo, porque el hombre por naturaleza es pecador. Y el que nos enseña y nos sabe ayudar a tomar buenas decisiones de lo que vemos, de lo que nos rodea, y tomar lo que conviene y lo que no conviene no tomarlo, es el Señor Jesucristo. Pablo lo dijo, examínenlo todo, retengan lo bueno. Pablo dijo, todo me es lícito, no todo me conviene.
La tentación está ahí. Quizás usted está sufriendo ahorita mismo, hermano, amigo, con cosas que no le convienen, con cosas que el enemigo le quiere llevar a usted a tomar decisiones, a hacer cosas que no le sirven, que usted, por el conocimiento de la palabra y por los principios morales que Dios le ha formado y ha tenido en su crecimiento, sabe que le están insinuando el enemigo, la vida misma le está insinuando a hacer algo que no le conviene. Pero usted tiene mucho la mirada allí. Usted le está dedicando mucho tiempo a eso. Y si le sigue dedicando tiempo a eso, terminará haciendo eso, a sabiendo que le va a hacer daño, a sabiendo que eso es contra la voluntad de Dios. Porque la gente quisiera es que Dios lo metiera en una burbuja de cristal para que nada lo toque, nada le llame la atención. No, nosotros somos seres humanos que Dios nos llamó a ser libres, y para que con esa libertad aprendamos a tomar las decisiones sabias de Dios, y siempre definamos es hacer lo bueno. Por eso puso al hombre en el Edén y lo colocó allí, hombre y mujer, y le dio la bendición y le dio libertad de pensamiento, libre albedrío, para que el hombre voluntariamente quiera vivir para Dios. Él no creó máquinas, Él no creó robots para programarlos. No, usted no es una máquina, usted no es un artefacto electrónico o de pila que se programa para que haga ciertas funciones. No, usted es un ser humano, yo soy un ser humano que tenemos que tomar decisiones. Por eso el mundo es lleno de tentación y tenemos nosotros que aprender a movernos dentro de este mundo y siendo victoriosos. Por eso es que el evangelio hay que vivirlo un día a la vez. No buscamos a Dios para que nos ayude para vivir muchos días adelante. No buscamos a Dios para que nos dé fuerzas y nos dé entendimiento y esto para muchos días o quizás meses o años adelante. No, buscamos a Dios para que nos ayude hoy. Hoy terminar el día con Dios. Si Dios nos permite mañana ver el día, lo empezamos con Dios, porque así lo enseñó Jesús. Jesús dijo: no se afanen por el día de mañana. Vivan el hoy. Mañana vendrá, si Dios permite, y cada día traerá su propio afán. Por eso la vida espiritual, hay hermanos que creen que porque oraron un buen tiempo, un día, ya el otro día no lo hacen. Y su vida espiritual, mire, la tentación viene porque la tentación nos está rodeando. Cristo dijo: velen y oren para que no entren, para que no caigan en la tentación. Velen y oren. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, si el velario quiere decir oren todos los días, oren cada día para que no caigan en la tentación. Porque la tentación está al alcance de la mano. Ahí mismo donde usted está escuchando el mensaje, ahí mismo es tentado a querer moverlo de ahí para que no preste atención a la enseñanza, para que se sienta incómodo de oír la enseñanza. Si Dios le está hablando y le está recalcando y sacando el pecado a la luz para que usted pueda vencerlo, pueda rechazarlo en el nombre de Jesús, lo que hace el tentador es venir a distorsionar el mensaje para que usted se quite de ahí, cierre su oído y no preste atención. No se deje bendecir por Dios. Por eso entienda, ¿de qué llena usted su vida? De eso es lo que nos va a programar cada día para vivir. El que le gusta las cosas del mundo, llena su vida del mundo y el mundo siempre lo gobernará. El que busca a Dios estará lleno de la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios lo guiará para que todo lo que haga aquí lo haga para la gloria y honra de Dios y guarde su vida para Dios. Por eso Dios dice que nos guardemos en santidad, en obediencia, en integridad. ¿Cómo puedo guardarme? Orando y buscando a Dios. Porque la tentación está al alcance de la mano. La tentación es continua en todo. Llega la madrugada y hay que levantarse a orar y el tentador está ahí, mire, haciéndole decir que no necesita levantarse, que no lo haga, que hay mucho frío, que se puede enfermar, hay que estar ayunando, hay que estar leyendo la Biblia, y el tentador viene y se le interpone, que no ayune porque le puede dar una úlcera, le dice, que no lea mucho la Biblia, dice que porque puede distorsionar la cabeza. Y usted tiene que aprender a tomar decisiones. Eso es lo que hay que aprender, que nosotros tenemos que ser tentados en todo. Y como la gente no ha entendido y la mayoría de iglesias se ha dormido en el espíritu,
Entonces la iglesia ya lo que el enemigo le va presentando de tentación, en vez de rechazarlo, lo va admitiendo. Y por eso es que hoy se ve una iglesia moderna, mundana, pagana, fría, tibia, carnal, mediocre, materialista. Porque el enemigo le presentó el mundo del materialismo y le parece mejor que no el mundo de la vida espiritual. Prefiere el cristiano ser un cristiano legalista y ser un cristiano muy llevado por el mundo y que se entienda mucho con la gente, que no sufra persecución y que tenga todas las cosas necesarias, no importe que su vida espiritual sea un fracaso y que al final se pierda. Porque es que el pecado enceguece. Por eso entendamos el huerto. En ese usted y yo tenemos que movernos todos los días. Y por eso cada día es de decisiones. La tentación siempre estará delante suyo y mío. Y de usted y de mí, en el nombre de Jesús, depende cómo llevemos la vida. Por eso tengamos cuidado. Segundo huerto, yo quiero ser breve. Segundo huerto que tenemos que nosotros movernos en este mundo, que es la vida espiritual. El segundo huerto es el huerto que encontramos nosotros en Mateo capítulo 26. Cuando Jesús entró allí y iba a pedir al Padre fortaleza para entregar su vida por amor a nosotros. Y le llamamos, aleluya, el huerto de la tristeza y de la angustia. El huerto de la tristeza y de la angustia. La tentación es el inducir al pecado, es sacarlo del orden y llevarlo a hacer lo que no conviene. Eso es tentación. El huerto de la angustia, de la tristeza, es donde el Señor Jesús entra allí a pedir al Padre que le dé fuerzas, porque se acercaba la hora de dar su vida por nosotros. Y leo la Biblia en Mateo capítulo 26. El verso 36 en adelante dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó, oigan, a angustiarse y a entristecerse en la humanidad Jesús, porque sabía la hora que llegaba de entregar su vida por nosotros, lo que iba a sufrir en manos de los pecadores. Entonces, verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Que es, mire, el momento duro donde el Señor llega, Él sabe que llegó la hora de cumplir la misión que Él venía a realizar, de dar su vida por nosotros. Y por eso Él fue al huerto y se llevó a ciertos discípulos para que con Él velaran, y les manifestó. Sintió el dolor, sintió la angustia, el desespero, la tristeza de lo que venía, y por eso se lo dijo a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Que es donde nosotros tenemos que aprender. El huerto que tenemos nosotros que también pasar, el de la tentación, es la inclinación siempre a hacer lo malo, siempre a llevar la contraria. Esa es la tentación que hay que vencer. Vencer con el bien el mal. Y el huerto de la angustia y de la tristeza es en esos momentos donde nosotros tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a dar nuestra vida por causa de Cristo, a sufrir,
Dice en Primera de Pedro capítulo 4, el verso 1, dice: así como Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros armémonos del mismo pensamiento. Armémonos. O sea, sepamos que Jesús sufrió y nosotros también tenemos que sufrir. No que tengamos que ir a la cruz físicamente, no que tengamos que ser azotados físicamente, pero tenemos que aprender a sentir el dolor, a sentir la tristeza, a sentir la angustia y a mantenernos en Dios. Saber que cuando vengan esos momentos, no tenemos que dejar que nuestros pensamientos nos trastornen, nuestros pensamientos divaguen y nos lleven a salidas ajenas, sino aprendamos de Jesús. Jesús corrió a la presencia del Padre. Nosotros como cristianos y seguidores de Cristo, que nos armamos del mismo pensamiento, no nos sorprenda estar tristes, no nos sorprenda estar en angustias, no nos sorprenda sentir dolores. No, sepamos que nosotros, así como Cristo corrió a los pies del Padre, nosotros corremos a los pies de Cristo. De igual manera, Él nos dio ejemplo. ¿Cuántos hermanos, porque viene la tristeza, porque viene la angustia, ya no quieren orar, ya no quieren asistir al culto si se hace la reunión, ya no quieren leer la Biblia? Y el decir es que no tengo libertad, es que ¿quién va a tener libertad en angustia? ¿Quién va a tener libertad en tristeza, en dolor? Pero nosotros somos llamados a ser más que vencedores. Y por eso Jesucristo el Señor llevó 3 de sus discípulos para enseñarles eso. Y lo dejó escrito en la palabra. Ese testimonio está ahí, por eso lo miramos, el huerto de la angustia, la tristeza. Para que no nos sorprenda que hay momentos que podemos pasar momentos duros, difíciles, de angustia, de dolor. Vienen momentos donde sufrimos, donde lloramos. Pero nuestras lágrimas no tienen que ser unas lágrimas de desesperanza. Nuestras lágrimas no tienen que ser unas lágrimas de derrota, no. Dios nos llama así, Él ve que lloramos en momentos duros, pero vamos a los pies de Cristo y lloramos a los pies de Cristo. Y a los pies de Cristo nuestras lágrimas tienen valor. Dios entiende nuestras lágrimas. ¿Sabe por qué muchas veces usted sufre, hermano? Usted sufre, hermana, amigo, del hombre. Porque usted en los momentos tristes de dolor y de angustia, usted muchas veces busca refugiarse en una persona humanamente. Tiene su confidente y corre allá y llora ahí y se desahoga ahí. Y algunas veces ha encontrado una palabra de aliento y otras veces no. Porque vano es el hombre para ayudar al hombre. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a hacer lo que Cristo hizo. Mire, usted ve a Jesús en Getsemaní, sus discípulos les deja ahí: velen conmigo, estoy triste, mire, les hizo saber que estaba triste hasta la muerte. Luego les dijo: velen conmigo. No se quedó más ahí explicándoles y llorando ahí, porque no es que me van a dar muerte, me va a pasar esto, lo que ya les he dicho durante 3 años, llegó la hora y por eso me siento así. No se puso a eso, porque los discípulos no lo iban a entender nunca. Entienda que su problema, su situación, por muy buen hermano, muy buen amigo que usted tenga, amiga que tenga de confianza, nunca le va a entender verdaderamente lo que usted siente, lo que usted sufre, lo que usted llora en la soledad. No se lo va a entender. Le entenderá una vez y la segunda vez ya le cansará. De pronto le hablará con reproches. Pero si usted se deja bendecir y viene a los pies de Cristo y descansa en Cristo, en Él siempre encontrará un amigo, siempre encontrará una palabra de aliento, siempre encontrará la salida. Alabado sea Dios. Tristezas tenemos que pasar, momentos duros, pérdida de un ser querido. ¿Cuántos por la pérdida de un ser querido han abandonado al Señor? ¿Cuántos tristemente se han acabado y se han sepultado vivos por un problema moral?
por una caída, por cualquier cosa de la vida que les produce y los volvió tristes, los volvió gente amargada, gente afligida y gente que se arrinconó y se corrió a un lado, ya perdió el sentido de la vida. Y a veces esperando que venga alguien a darle motivación, que venga alguien a consolarlo. Nuestro consuelo viene de arriba. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesucristo nos dejó por eso el Espíritu Santo. Dijo el Señor, Él vendrá para consolarlos. Para consolarlos, porque Él vivió la tristeza, Él sintió la tristeza, Él sintió ese momento duro, Él sintió esa agonía, Él la vivió. Y la Biblia dice en Lucas, aleluya, ¿verdad? Que allí en Getsemaní entró el Maestro, gloria al Señor, y allí oraba y entrando en agonía, su sudor caía como grandes gotas de sangre, entrando en agonía, mire, triste, momentos duros por lo que le venía. Y el Padre le envió un ángel, aleluya, para fortalecerlo. Hoy Dios hace lo mismo con nosotros. No, Dios no lo quiere ver a usted triste y arrinconado, no lo quiere ver a usted triste y totalmente aislado, no lo quiere ver en angustia y usted totalmente cometiendo locuras, no. Dios no lo quiere ver a usted en tristeza y amargura y yendo a recostarse en el pecho de ese amigo confidente, de esa amiga confidente. A Dios no le agrada eso porque sabe que usted va a fracasar, eso lo va a defraudar. Dios quiere, sí, lo ve y Él conoce su tristeza, Él conoce su angustia, pero Él dice, venga a mí, yo le hago descansar. Venga y yo le voy a ayudar, yo le voy a dar la paz y le voy a dar el consuelo que usted necesita. Por eso vemos que Judas, nuestro hermano Judas, le vino una tristeza profunda, una angustia cuando sintió que había vendido sangre inocente, que había traicionado al Señor, que había traicionado a su amigo Jesús lo había traicionado. Y se sintió angustiado, se sintió totalmente destrozado, dolor, tristeza invadió su corazón. Pero el error de Judas fue que nuestro hermano Judas comenzó y fue a correr al hombre a arreglar las cosas con la gente. Y eso no había que arreglarlo con la gente. Había que arreglarla con Dios. Si es porque usted muchas veces no ha superado problemas, no ha superado situaciones y sigue en la tristeza y sigue en el dolor y sigue en la angustia de las cosas que le han pasado. Porque usted ha buscado arreglar eso en lo humano. Eso no lo arregla un psicólogo, eso no lo arregla un psiquiatra, eso no lo arregla un profesional. Esa tristeza que su alma lleva, esa tristeza, ese dolor, esa angustia que usted vive por las cosas de la vida que hayan pasado, lo que sea, que a usted lo tiene en angustia, lo tiene triste, eso no lo arregla nadie aquí en la tierra. Pero hay alguien moviéndose aquí, aleluya, en la tierra, que vino del cielo y se está moviendo y le dice, ven y yo te ayudo. El Señor Jesús a través del Espíritu Santo le está llamando y le está diciendo, yo soy el que te doy el consuelo de eso. Ya no confíes más en las personas, no confíes más en una persona, no, depende de mí. Porque confiamos más en el hombre que en Dios. No, la tristeza del mundo mata. Mire Judas, cuando no halló solución, corrió a ahorcarse y se perdió. Porque la angustia y la tristeza del mundo matan. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entendamos nosotros eso. Y ya no sufra más, ya no cargue más con esa tristeza, con esa amargura, ya no cargue más con ese dolor allá adentro. Ya no viva más en esa angustia, en esa zozobra, no. Hoy entienda la palabra, acerquémonos, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Dios hoy lo llama para que descanse
de eso que le angustia y lo entristece y nunca lo deja crecer en su vida cristiana ni en su vida humana. Es la persona de su hogar amargada, de su trabajo amargado, en lugares sus amigos, usted es el amargado, la amargada, porque usted tiene una angustia, una tristeza allí, quiere que el mundo se la entienda, el mundo no se la va a entender. El que sabe entenderla y el que sabe quitarle eso y cambiarle eso, se llama Jesucristo el Señor. Él dice, venga y yo le hago descansar. El huerto de la tristeza y el huerto de la angustia tenemos que vivir. Cuando vengan esos momentos, si usted que lo está viviendo, mire a quién hay que correr. Jesús no corrió a ningún discípulo, a ninguno, no corrió a ningún hombre. Jesús corrió al Padre. Y por eso nos enseñó para que nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza y de angustia, corramos a Él. Él está para ayudarnos. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y termino por hoy el pensamiento. El tercer huerto, que es el huerto, aleluya, gloria al Señor, ya es diferente. El huerto del triunfo. El huerto del triunfo. ¿Por qué le llamamos el huerto del triunfo? Dice la Biblia en San Juan, capítulo, aleluya, 19, encontramos nosotros y la palabra de Dios nos registra de la siguiente manera. San Juan capítulo 19, hermanos míos, aleluya, el verso 41 dice la Biblia así, gloria al Señor, y lo leemos. Dice el verso 40 para entender: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían puesto a ninguno. Allí donde Jesús fue crucificado había un huerto, y había un sepulcro nuevo donde no habían sepultado a nadie allí, a nadie. Y allí colocaron a Jesús. ¿Y por qué le llamamos el huerto del triunfo? Porque allí, aleluya, dice la Biblia en Juan capítulo 20, verso 1 en adelante, leo la palabra, unos versos, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué le llamamos el huerto del triunfo? Porque Jesús murió. Dice la Biblia que José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo del Señor, lo bajaron de allí y lo llevaron al sepulcro y lo dejaron allí. Y la palabra por eso registra en San Juan, donde leí verso 1 al 8, capítulo 20, donde la Biblia registra que Magdalena muy temprano corrió al sepulcro y llegó allí, encontró la piedra removida y no encontró al Señor. Se angustió, corrió y fue y le avisó a Pedro y al otro discípulo que se habían llevado el cuerpo del Señor, y ellos corrieron para indagar. Cuando llegaron allí, entonces miraron y vieron los lienzos y vieron el sudario que había estado sobre el maestro, pero el sudario aparte, bien enrolladito, en orden. Y creyeron que allí no se habían robado al maestro, no se habían robado el cuerpo, sino creyeron que Jesús había resucitado. Encontraron en orden el lugar. Los lienzos los encontraron bien dobladitos, ordenaditos.
El sudario viene envuelto también aparte. No encontraron un desorden. Y se dieron cuenta que no había habido un robo, sino que había habido un milagro. El milagro que Jesús les habló a ellos estando con ellos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los pecadores y le den muerte, pero al tercer día resucitaré. Y creyeron. Por eso el huerto del triunfo, que es donde nosotros tenemos que llegar, es donde nosotros tenemos que saber y entender que el Evangelio es la verdad. Y lo más lindo, dice, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará a nosotros también con él. Por eso sea tentado, pero venza la tentación en el nombre de Jesús. Una vez me dijo un creyente: hermano, ¿hasta cuándo tenemos que pasar necesidades y luchas en la vida cristiana, hermano? Porque yo llevo años y eso es duro. Le dije: tranquilo, solamente hasta cuando se muera, no más. Hermano, y si me toca vivir muchos años, no se preocupe hasta que se muera. Él dice: sé fiel hasta la muerte. La tentación hay que vencerla hasta el final. Hoy fue tentado de una manera, mañana será de otra, pero cada día hay que vencerla. No desmaye. Hay que sentir momentos de angustia, hay que sentir momentos de tristeza, hay que sentir momentos de dolor, pero recuerde que tenemos a quien acudir. Lo dijo David: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. En el Salmo 71, el verso 3. Y dijo David en el Salmo 40, verso 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Tenemos a quien acudir en la angustia, en el dolor, en la tristeza, gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no nos entristezcamos como los otros que no tienen esta esperanza cuando veamos hermanos que mueren en el Señor. No, sentimos el vacío, la ausencia porque se van con el Señor, pero hay un gozo el saber que un día nos vamos a reunir con ellos y estaremos por siempre con nuestro Rey. Porque Él es el que sabe consolarnos en la tristeza, en el dolor, en la angustia. Hoy hágase libre, vamos a orar. Y sepa que el huerto del triunfo es en el cual usted y yo tenemos que llegar y saber que en Cristo nosotros tenemos vida y vida eterna, y que nos va a resucitar de entre los muertos si llegamos a morir antes del rapto, o vendrá el rapto y volaremos con Él. Y dice la Biblia que ya no habrá más llanto ni dolor, que las primeras cosas pasaron y solo habrá sobre nosotros gozo perpetuo, vida eterna con Jesús. Déjese bendecir hoy y entienda los tres huertos que son las tres facetas de nuestra vida espiritual que todos tenemos que pasar. Cierre sus ojos y oremos. Está siendo tentado, refúgiese en Jesús y venza en el nombre de Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él fue tentado en todo y venció, y es poderoso para socorrer a los que somos tentados y guardarnos sin caída. Eso se va, esa tentación desaparece y Dios le da la victoria. Está en angustia, tristeza, dolor, momentos duros, corra a los pies de Cristo y déjese consolar por Él, porque es necesario. Pero arme ese mismo pensamiento, que el que padeció por usted en la carne, así nosotros también aprendemos a padecer en su nombre, para la gloria de su nombre precioso. Y sabemos que el momento duro que venga, momento de aflicción, de todos ellos Él sabe librarnos y sacarnos bien. Y entienda que la tentación y la tristeza y la angustia de esta vida, que es hasta la muerte, terminará. Pero tenemos a Cristo y sabemos que estamos en el huerto del triunfo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte.
Tranquilo que esa tentación va a terminar, tranquilo que esa vida de angustia y dolor y tristeza va a terminar y tendrá, si es firme en Cristo, gozo perpetuo sobre su cabeza. Si es con sus ojos cerrados, vamos a orar y déjese bendecir por Dios. Voy a hacer una oración general. El que quiera aceptar a Cristo allí, a orar conmigo, los amigos van a aceptar a Jesús y van a permitir que Dios los bendiga. Los hermanos que se sienten tristes, abatidos, afligidos por tantas cosas de la vida y sin salida, Cristo es la solución. Acerquémonos y démonos consolar por Él. Oremos y pidamos a Dios la bendición. Cierre sus ojos. Padre, te pido que bendiga las almas. Mira a cada amigo que está allí escuchando. Te pido que lo bendigas, lo ayudes, lo cambies y le permitas tener un encuentro con Jesús. Amigo mío, repite y diga: amado Dios, yo reconozco que he pecado y que he vivido una vida lejos de ti, pero ahora que me das la oportunidad, creo en la palabra de Dios y reconozco que Jesucristo es el Señor, que la sangre vertida en la cruz del Calvario la derramó para el perdón de nuestros pecados. Te suplico me perdones y me limpies y me hagas una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y creo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Me declaro salvo y libre. Cambia, quítame Dios la angustia, el dolor, la tristeza y permíteme a partir de ahora que cada vez que venga un momento difícil de esos, yo siempre recuerde que tengo a quien acudir y pueda acercarme a los pies de Jesús y recibir el consuelo que necesito. Ayúdame a ser más que vencedor. La tentación debe venir, pero yo debo vencerla y yo todo puedo vencerlo en el nombre de Jesús. Y manténme en victoria, que cuando Cristo venga o la muerte llegue a mi vida, para mí sea ganancia y yo vuele con el Señor al reino de los cielos. Padre, gracias por los que oran y aceptan a Jesús. Perdónalos y recíbelos. Lávalos en tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Y hazles nuevas criaturas. Entra a sus corazones y permite que a partir de hoy la vida de ellos sea para agradarte. Apártalos del pecado y del mal. Aleja la angustia, la tristeza, el dolor y la aflicción de sus vidas y llénalos del gozo del Señor. Y condúcelos por camino de vida eterna. En el nombre de Jesús. Ligo su mente a la mente de Cristo y su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira, mis hermanos, te pido que bendigas cada hermano, hermana, que se siente triste, se siente, oh Dios, en angustia, se siente, oh Dios, en momentos duros, hay dolor en su vida, en su alma. Tócalo, consuelas, hermano. Permite que Él haga de Cristo el todo de su vida. Pueda arrodillarse, pueda postrarse a los pies de Cristo y se deje bendecir por Él. Ayuda a mi hermana, levántalo y cambia ese estado. Reprende esos demonios de angustia, tristeza y dolor y los echo fuera, y en el nombre de Jesús reciba paz, gozo, libertad y bendición en el Espíritu, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Señor, a vencer la tentación. Ha vencido hoy, Señor, gracias, pero ayúdalo, porque es necesario que seamos tentados hasta el último día, y hasta el último día, en el nombre de Jesús, venzamos la tentación. Ayuda a mi hermano y sácalo adelante. Dale fuerzas nuevas y bendice la iglesia, en el nombre de Jesús. Permite, oh Dios, que la presencia del Espíritu Santo venga sobre tu pueblo y nos llene de la confianza y la seguridad que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir nos es ganancia. En el nombre de Jesús. Mira a los enfermos, Dios mío, y te pido que ahora tu mano santa se pose sobre cada uno de ellos y ministra sanidad. Reprendo la enfermedad, reprendo el dolor, reprendo, Dios mío, la aflicción en la carne, reprendo cánceres, hernias y reprendo toda dolencia, pestilencias, enfermedades y achaques del diablo en los cuerpos. Ordeno a Satán,
desalojar esos cuerpos y en el nombre de Jesús reciben salud y liberación y hacen lo que no podían hacer. Sale la enfermedad y el dolor, huyen en el nombre de Jesucristo y reciben liberación, sanidad, y la gloria y la honra es para ti, porque por tus llagas, Señor Jesucristo, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos y libres y hacen lo que no pueden hacer. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos y arranca el resto de síntomas que quede en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir las buenas nuevas de salvación. Nos vamos a despedir en esta hora deseando que Dios me le bendiga y que la paz de Dios repose en cada corazón, declarando su vida nueva, su vida bendecida. Aleluya, la iglesia en victoria, la humanidad, aleluya, bendecida por Dios. Estamos orando y declarando esa pandemia derrotada y el orden de Dios sobre la tierra, el orden de Dios sobre la tierra, en el nombre maravilloso de Jesús. No olvidemos, mañana, si Dios permite, a las 5, estaremos compartiendo la palabra de Dios con ayuda del Señor. Aleluya. Pero hermanos, en la madrugada, recuerde, busquemos a Dios, clamemos a Dios, empecemos el día con Dios y vivámoslo con el Señor. Y Dios le mantenga bendecido. Declaremos la mano del Señor abierta, proveyendo todo lo necesario a su pueblo y a las gentes en lo material para la gloria y honra de su santo nombre. En victoria. ¿Quiere contarnos un testimonio? Llámenos 314-300-309. Aleluya, y estaremos para oírle. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta pronto.